Hay nombres en la historia que sencillamente dan miedo. Nombres que no se escribieron en piedra, sino en el pánico de sus enemigos. Nombres que se convirtieron en leyenda, en sinónimo de genio, de audacia y de un terror casi sobrenatural. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos hombres, un general cuyo nombre bastaba para que se hiciera el silencio en Roma, un nombre que se susurraba con pavor en los pasillos del poder de la república más grande que el mundo había conocido hasta entonces, Aníbal Barca. Muy bien, vamos al lío. Pero para entender a Aníbal, lo mejor no es empezar por el principio, cuando nació. No. Vamos a saltar directamente al epicentro del terremoto, a su momento de gloria más absoluta y, también, a su obra maestra más aterradora. Esta cita es del historiador Polibio. Y ojo, Polibio no era un cualquiera que escribía desde su casa. Fue prisionero en Roma, tuvo acceso a los archivos, habló con gente que vivió aquello, sabía de lo que hablaba. Y lo que describe aquí es pura magia, la alquimia del liderazgo. Habla de esa conexión casi mística entre un general y su ejército de mercenarios, un ejército que venía de todas partes, y cómo esa confianza forjada en el campo de batalla estaba a punto de provocar una de las mayores carnicerías de la historia. 70.000. A ver, que se dice pronto. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. 70.000 hombres. Es como si una ciudad mediana de hoy en día entera desapareciera del mapa en, ¿qué?, unas pocas horas de una tarde de agosto del 216 a.C. Esta es la estimación, y conservadora, de las bajas romanas en la batalla de Canas. Para que nos hagamos una idea, en un solo día Roma perdió más soldados que Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Fue, sin ninguna duda, la peor derrota militar en los 1000 años de historia de Roma. El ejército más grande que la República había formado jamás, hecho trizas, masacrado en cuestión de horas. Este número no es solo una estadística, es el eco de un trauma nacional, una cicatriz tan profunda que marcó la mente romana durante generaciones. Y el trauma fue tan bestia que su nombre se convirtió en el coco, en el hombre del saco. Durante siglos, cuando el pánico se apoderaba de Roma, se decía la misma frase: Hannibal ad portas, Aníbal está a las puertas. Era la personificación del desastre inminente, casi una palabra mágica para invocar el terror. Claro, sus enemigos, los romanos, lo pintaron en sus crónicas como un monstruo. Livio decía que tenía una crueldad inhumana. Séneca llegó a escribir que Aníbal, al ver una zanja llena de sangre enemiga, dijo: ¡oh, qué espectáculo tan hermoso! A ver, hay que coger esto con pinzas, ¿eh? Es propaganda de guerra pura y dura. Pero la mejor propaganda siempre tiene una pizca de verdad. Y la verdad es que el genio de Aníbal en el campo de batalla era tan aterrador que lo convirtieron en el villano perfecto para su historia. Y esa es la pregunta del millón, la que nos va a guiar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un solo tío de una potencia rival fue capaz de llevar a la mismísima Roma al borde del colapso? La respuesta no está solo en la fuerza bruta. Fue una mezcla letal de un cerebro privilegiado para la táctica, una comprensión increíble de la psicología del enemigo y una voluntad de hierro que se había forjado desde que era un crío. Para entender cómo se creó este monstruo de la historia militar, de dónde venía tanto odio y tanto genio, ahora sí tenemos que rebobinar e irnos al principio de todo. Empezamos. El juramento y los Alpes, el origen de la leyenda. Porque antes de ser el terror de Roma, Aníbal fue un niño. Y antes de dirigir ejércitos, fue un hijo. Para entender al hombre tenemos que pararnos en los dos momentos que probablemente definieron su destino. Una promesa sagrada hecha delante de un altar y una marcha imposible, una auténtica locura a través de las montañas más altas de Europa. Vale, nos vamos a Cartago, año 247 a.C. El ambiente allí, no era de fiesta precisamente. Cartago acababa de perder la primera guerra púnica contra Roma. Una guerra larguísima, de 23 años, por el control del Mediterráneo, y la humillación era total. En medio de todo esto estaba el padre de Aníbal, Amílcar Barca. Le llamaban el Rayo por lo rápido y letal que era. Érase más el mejor general de Cartago. El tío no había perdido ni una batalla importante, pero los políticos en la capital le obligaron a firmar una paz vergonzosa. Imaginen la rabia. Aníbal se crió escuchando esa historia, la del genio de su padre y la traición de los políticos. Así que no heredó solo un apellido famoso, heredó un cabreo monumental y una cuenta pendiente. Y esa cuenta pendiente se sella con un momento que es de película. La escena, tal y como la cuentan los historiadores, es tremenda. El pequeño Aníbal con 9 años a punto de irse con su padre de campaña a Hispania. Su padre lo lleva a un templo, lo pone frente a un altar y le hace jurar que, mientras viva, jamás será amigo de Roma. A ver, ¿pasó exactamente así, palabra por palabra? Pues quién sabe, pero en el fondo da igual, porque esa historia se convirtió en el mito fundacional de Aníbal. Ese juramento de niño fue la brújula que guió toda su vida, el motor que impulsó cada decisión, cada estrategia y cada gota de sangre que derramó. Pasan los años. Aníbal ya tiene 26 y es el comandante en jefe. El juramento, claro, sigue ahí, ardiendo. La Segunda Guerra Púnica es inevitable, pero la pregunta es, ¿cómo atacar a Roma?
Por mar es un suicidio. La flota romana controla el Mediterráneo. Lo lógico sería pelear en las fronteras, en Hispania o Sicilia. Pero Aníbal no era un tipo lógico. Eligió lo impensable, una ruta que a los romanos les sonaba a chiste, una invasión por tierra. Pero no por un caminito fácil, no. Su plan era cruzar los Pirineos, atravesar toda la Galia y luego hacer la locura definitiva, cruzar los Alpes en pleno invierno, con decenas de miles de soldados, con su caballería y sí, con sus famosos elefantes. Aquello no era una maniobra militar, era desafiar a la naturaleza y a la razón. Y aquí viene una parte alucinante, donde la ciencia moderna se convierte en detective de la historia. Durante siglos nadie sabía seguro por dónde había cruzado exactamente los Alpes, pero hace poco unos científicos encontraron en un paso de montaña una capa de tierra muy rara, una capa de caca de caballo. Muchísima. Y al analizarla, ¿qué encuentran? Un montón de bacterias y huevos de parásitos intestinales de hace 2200 años. La datación por carbono 14 lo clava, año 218 a.C. Es increíble. La prueba definitiva del paso de su ejército no es una espada ni una moneda, sino los microbios que dejaron sus animales, congelados en el tiempo. Seguimos. La mente de un general. Las clases de táctica. Aníbal lo consigue. Llega a Italia. Pero, ¿a qué precio? Ha perdido casi a la mitad de su ejército en el camino. Los que sobreviven están hechos polvo, congelados, muertos de hambre, enfermos. Parecían un grupo de refugiados, no un ejército invasor. Y es justo ahí, en su momento de máxima debilidad, cuando Aníbal empieza el espectáculo. El verdadero Aníbal. No les da ni un respiro. Empieza a dar una serie de clases magistrales de guerra psicológica y táctica que a día de hoy todavía se estudian en las academias militares de todo el mundo. Sus primeras victorias son un escándalo. En el río Trebia usa el propio frío del invierno como un arma. Engaña a los romanos para que crucen un río helado sin haber desayunado y cuando están tiritando y con el estómago vacío, ¡zas!, les cae encima con tropas frescas que tenía escondidas. Unos meses después, en el lago Trasimeno, monta la que probablemente sea la mayor emboscada de la historia. Esconde a todo su ejército en las colinas que rodean el lago. Espera que los romanos entren en fila india con la niebla de la mañana y, bueno, se lía pardísima. Una masacre. Aquí se ve su método. Aníbal no solo leía el terreno, leía la mente de sus rivales. Sabía que los cónsules romanos eran unos chulos, arrogantes y que siempre iban a atacar de frente, y él usaba esa previsibilidad en su contra. Pero todo esto, Trebia, Trasimeno, eran solo el calentamiento, el aperitivo. El plato fuerte, su obra maestra, fue la batalla de Canas. Lo que pasó en aquel campo polvoriento del sur de Italia es, para muchos historiadores militares, la batalla tácticamente perfecta. No fue solo ganar, fue ejecutar un plan que era mitad militar y mitad psicológico. Fue el momento en que Aníbal cogió la mayor fortaleza de Roma, sus legiones, disciplinadas, casi invencibles, y con una precisión de cirujano, la convirtió en la causa de su propia destrucción. La trampa es de una elegancia mortal. Imaginen el campo de batalla. Aníbal pone a su ejército formando una media luna, con la parte curva, la barriga, apuntando hacia los romanos. Y en esa barriga pone a sus tropas más flojas, galos e hispanos. Sabía que los romanos, tan cuadriculados ellos, atacarían justo ahí, al centro. Y pican, vaya si pican, empujan y el centro de Aníbal empieza a retroceder. Pero ojo, retrocede a propósito, despacito. Los romanos se vienen arriba, gritando «¡Ya los tenemos!», pero no se dan cuenta de que mientras avanzan, la línea de Aníbal se está curvando hacia adentro, como una bolsa que se abre. Y en los extremos, sus tropas de élite, los veteranos africanos, quietos como estatuas. Cuando los romanos están bien metidos en la bolsa, ¡zas!, los flancos giran y se cierran sobre ellos. Y por si fuera poco, su caballería, que ya había despachado a la romana, les ataca por la espalda. El círculo se completa. Los legionarios, el ejército más disciplinado del mundo, se ven de repente rodeados por una fuerza más pequeña, tan apretados que muchos mueren asfixiados, sin poder ni levantar la espada. En su arrogancia, se habían rodeado a sí mismos. Pero claro, una táctica así de genial no sirve de nada si no tienes un ejército que la ejecute a la perfección. Y aquí está la otra mitad del genio de Aníbal, su liderazgo. Pensemos en esto, ¿cómo mantienes unido un ejército de mercenarios, galos, hispanos, africanos, de las Baleares, gente que hablaba idiomas distintos, que rezaba a dioses distintos, luchando durante 15 años seguidos en territorio enemigo sin que se te amotinen? No se consigue con dinero ni con miedo, se consigue con un respeto absoluto. Aníbal era uno más. Dormía en el suelo con sus hombres, comía su misma comida, compartía cada dificultad. El historiador Livio, que era su enemigo, lo reconoce. El famoso ojo que perdió en un pantano por una infección no es solo una anécdota, es la prueba. Al sangrar y sufrir con ellos, creó un vínculo irrompible. Por eso su ejército no luchaba por Cartago, una ciudad lejana que a menudo pasaba de ellos. Luchaban y morían por Aníbal. Vale, llegados a este punto, la pregunta es de cajón. Si era tan bueno, tan listo, tan líder, ¿por qué narices no ganó la guerra? Y la respuesta nos enseña una lección fundamental. Una cosa es ganar batallas y otra muy distinta es ganar una guerra.
Aníbal era el rey de lo primero, pero la guerra es mucho más compleja. Primero, se equivocó en su cálculo principal. Pensó que los aliados de Roma se pasarían a su bando. Y no, la mayoría se quedó con Roma. Segundo, no tenía el equipo necesario para asediar una ciudad como Roma. Podía destrozar a ejércitos en campo abierto, pero las murallas eran otra historia. Tercero, y esto es clave, la política. Mientras él se dejaba la piel en Italia, sus enemigos en Cartago le hacían la vida imposible. No le mandaban ni refuerzos ni suministros. Y por último, Roma aprendió. Después de Canas cambiaron el chip. Nombraron a un dictador, Fabio Máximo, que dijo, ¿sabéis qué? Se acabó, no peleamos más con este tío. Y se dedicaron a marearle, a cortarle los suministros, a desgastarle. Aníbal era como un león invencible en una jaula sin poder dar el golpe final, mientras Roma se recuperaba poco a poco. Y el golpe de gracia se lo dio un general que en cierto modo fue su mejor alumno, Publio Cornelio Escipión, un joven que había sobrevivido a Canas y que se pasó años estudiando cada movimiento de Aníbal. En vez de enfrentarle en Italia, Escipión hizo una jugada maestra. Llevó la guerra a África, a las puertas de Cartago. Y claro, Aníbal tuvo que volver corriendo a defender su casa después de 15 años fuera. En la batalla final, en Zama, la ironía fue brutal. Escipión no solo le copió las tácticas, sino que le robó su mejor arma, convenció a la caballería númida, la misma que le había dado a Aníbal todas sus victorias, para que luchara con él. Por primera y última vez, Aníbal fue superado en caballería. Se enfrentó a un espejo de sí mismo y por fin perdió. Vamos con la última parte. El fantasma de Aníbal. Legado y exilio. La guerra ha terminado. Aníbal ha sido derrotado. Parecería el final de la historia, ¿verdad? Pues no, ni de lejos. Porque la historia de Aníbal no termina aquí. El general se iba a convertir en político, y su leyenda como un fantasma iba a seguir persiguiendo a Roma durante mucho tiempo. Y lo que pasa ahora es casi más increíble que sus victorias. Pensemos que en esa época, lo normal para un general derrotado era la ejecución, a menudo crucificado para dar ejemplo. Pero Aníbal lo eligen para el cargo más alto de la ciudad, una especie de presidente, el sufete, y demostró ser tan buen reformador como general. Le declaró la guerra a la corrupción de los ricos que le habían saboteado, arregló la economía y reformó la justicia. Se echó a la espalda una nueva misión, salvar a Cartago de sí misma. Y lo hace tan bien que en pocos años las finanzas de Cartago estaban tan saneadas que se ofreció a pagar la enorme multa de la guerra a Roma de golpe, décadas antes de lo previsto. Pero su éxito fue su condena. La misma élite corrupta a la que había fastidiado, muerta de miedo por su popularidad, cometió la traición definitiva. Fueron a chivarse a Roma. Le acusaron de estar planeando otra guerra. Así que, con enemigos en casa y fuera, tuvo que huir al exilio. Se pasó casi 20 años como un fugitivo, con Roma pisándole los talones. Al final, con 64 años, viejo y acorralado, eligió su propio final. Se tomó un veneno, que según la leyenda llevaba siempre en un anillo, y soltó una última frase para la historia. Liberemos a los romanos de su ansiedad, ya que creen que es demasiado esperar la muerte de un anciano. Murió como vivió, a su manera, negándole a Roma el placer de capturarle. Al final, Aníbal no cumplió su juramento. Nunca destruyó Roma. Pero su impacto en la historia es innegable. Su táctica de Canas se sigue estudiando hoy en día en West Point y en todas las academias militares del mundo. Su vida entera es una clase magistral sobre estrategia, sobre cómo resistir contra todo y todos. Su liderazgo es un ejemplo atemporal, y con el tiempo, su figura se ha hecho aún más grande. Es el símbolo universal de la resistencia, del David contra Goliat, del que se rebela contra el imperio. Fíjense si es potente el símbolo, que siglos después, algunos nacionalistas irlandeses lo adoptaron como un referente en su lucha contra el Imperio Británico. Y con esta reflexión final nos quedamos. Es la gran paradoja de Aníbal Barca, un genio militar que ganó todas las batallas importantes pero perdió la guerra, un líder que inspiró una lealtad increíble pero que fue traicionado por los suyos. Su vida es un recordatorio de lo complejo que es el poder, de esa línea finísima que separa una victoria legendaria de la derrota final, y nos obliga a hacernos la pregunta que sigue flotando en el aire: ¿qué define realmente la grandeza en la historia?